Hola, bienvenido a mi tiempo, al tiempo conmigo. Hoy es un bonito día, bien hermoso. Hoy es domingo 14 de junio del 2026 y estamos en el sexto mes del año, siendo así también el tercer domingo en el que la iglesia se envuelve en seguir reafirmando el bautismo del Espíritu Santo, como sucedió en Jerusalén y que da inicio a la iglesia cristiana, y cómo el llamado se refuerza a una realidad de esparcir el evangelio de salvación en el mundo, así como hemos sido nosotros alcanzados hasta el día de hoy. Las lecturas bíblicas las vamos a encontrar, la primera del Antiguo Testamento en el libro del Génesis, en dos partes. La primera en el capítulo 18, del 1 al 15, que es cuando Dios visita a Abraham y a Sara para darles la promesa de que el próximo año ellos tendrán un hijo legítimo, un hijo de su matrimonio, para ser de bendición a todo el mundo. Y es interesante cómo en combinación con la experiencia que se vive de la hospitalidad, pero también de la fe, la importancia que juega y cómo la actitud se mezcla en cuanto al oír una promesa y se mantiene en las circunstancias, porque el asunto es creer. No en que yo estoy de tal forma o está aquello de tal forma o se espera tal cosa, sino en creerle a Dios no importa las circunstancias. Porque cuando el Señor visita con los dos ángeles a Abraham, Él le dice que ellos van a tener un hijo y que va a ser de bendición para todas las naciones, para todo el mundo. Y Sara, cuando lo escucha, se ríe. Y es interesante destacar que Sara se ríe interiormente. Y mucha gente olvida que Dios tiene la soberanía de discernir los pensamientos y conoce el corazón. Y cuando usted termina de leer la porción, usted se va a dar cuenta que ella dice, no, yo no me reí. Y él le dice, sí, tú te reíste. Y en el capítulo 21, en los versos del 1 al 7, es donde narra el nacimiento de ese hijo legítimo que es Isaac, y de donde viene caminando el segundo paso de la genealogía hasta nacer Jesús de la casa de José y de María en Belén de Judea. Por su parte, como lo que justifica es la fe, y el ejemplo es la fe de Abraham, la carta en el Nuevo Testamento la encontramos en la que escribe el apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 5, en los versos del 1 al 8, pero usted le invito a que lo termine en el verso 11, que habla de los resultados de la justificación. ¿Cuáles son los resultados de creer? ¿Y cuáles son los medios que proveen eso que hace que uno crea? Que es que habla de que nosotros somos justificados por la fe y que de la única manera que podemos tener paz con Dios es por medio de Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y me glorío en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también me glorío en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no me defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo que me fue dado. Cuando Cristo aún era débil, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con todos nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo,
mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. O sea, quiere decir que nosotros hemos sido reconciliados con Dios por medio del sacrificio de la cruz de Jesús. Y lo hizo cuando uno era débil. Pero ya que uno está reconciliado, y que ya hemos sido justificados por medio de su sangre, entonces ya no tenemos que tener miedo de la ira, del castigo, porque ya hemos sido reconciliados. O sea, la fe mueve a que uno se arrepienta de pecado, que uno sea justificado por esa fe y que el Señor, al establecer la relación con nosotros, de alguna manera también nos libera del castigo eterno. Porque esa reconciliación en Jesús es la que hace salvo al pecador. O sea que si usted ha sido reconciliado con el Señor, usted está libre de condenación, pero hay que mantenerse fiel al Señor. Hay que mantenerse fiel, porque uno no puede estar subiendo y bajando, ni tampoco actuando con Dios, porque hoy me siento contento y mañana me siento triste. Y uno tiene que ser de una sola pieza. Por eso es que la importancia de notar que cuando Dios trabaja con Abraham, a pesar de la edad de ambos, tanto de él como de Sara, Él les da un hijo de ellos legítimo. Fíjense que si usted lee los capítulos anteriores, cuando Abraham cree que la bendición se la van a dar a Ismael, le dice no, la bendición va a venir por un hijo tuyo, un hijo legítimo. Por eso es que usted tiene que ir entendiendo que si usted lee la palabra conscientemente, usted va a entender por qué tantos problemas hoy, desde Mahoma hasta el día de hoy, con los cristianos y con el pueblo de Israel. Porque es que la promesa viene definida, viene dentro de un orden. Y todo lo que se puedan inventar y decir, la palabra de Dios lo derrumba todo. Entonces, nosotros hemos sido justificados por la fe, pero para poder ser justificado por la fe tiene que haber arrepentimiento. Porque antes, como dice en su carta el apóstol, antes cuando éramos débiles, Él murió a su tiempo por los pecadores, para ser justo al arrepentido. Y por su parte, el Evangelio, para poder hablar de esa promesa de salvación, de la justificación por medio de la fe, de ser salvos, te da el Evangelio la manera de cómo predicar, pero también cómo va a ser el ambiente para cuando tú vayas a predicar. Porque nada es diferente a la iglesia primitiva, a los tiempos de los primeros siglos, ni cuando en los siglos 330 y tanto. No, hoy es más sofisticada la persecución. Hoy le pagan a la gente para que vaya a atacar, para que se metan en los templos, para que haya leyes que impidan que usted inclusive adore en la calle o tenga una Biblia y hasta se pare a orar en silencio. Porque hay países donde hay personas que se paran a orar en silencio, y como eso se hace, por ejemplo, en un centro donde se llevan a cabo abortos, como ellos saben que el cristiano está orando para que el Señor de alguna manera le ponga en el corazón a esas mujeres no matar a sus hijos, entonces la guardia y los médicos y la gente que está ayudando, pues sabe que se está buscando la ayuda del Todopoderoso y quieren quitar a esa persona de ahí. A veces hasta la insultan, a veces hasta le llaman la policía, a veces hasta la atacan. Imagínese usted. O sea que hoy día, usted pararse en una calle a predicar, usted puede correr el riesgo de cualquier cosa. Imagínese si a John Wesley cuando predicaba en la calle le tiraban piedras. ¿Y qué hacían? Las mujeres que ya estaban nacidas de nuevo, que estaban en la fe, se ponían delante de él para que las piedras le dieran a ellas
y no le llegaran al predicador para que la palabra pueda ser predicada y mucha gente pueda venir a los pies de Cristo. O sea que ellas recibían las pedradas de los enemigos de Dios, de los que querían impedir que la gente viniera al camino del Señor. Entonces Jesús prepara, está consciente y crea una conciencia en los discípulos de que es mucho el campo. O sea, nosotros tenemos mucha gente que necesita que se le predique. Millones. Pues esa es la mies, que es mucha. Pero ¿qué pasa? Que los obreros, los predicadores, los sembradores, los misioneros somos pocos. Somos pocos porque todos nos damos abasto. Entonces dice que le oremos, que le pidamos para que Él toque el corazón y ponga el querer y el hacer en la gente para que la gente vaya y predique. Porque nosotros venimos al templo a recibir la palabra, venimos a firmar el compromiso de la alianza de los diezmos y las ofrendas, a orar, a dar con gratitud, pero a donde se mide lo que cada uno es en la calle cuando uno sale del templo o del teatro convertido en santuario, o en la tienda, el espacio de la tienda que se convirtió en un santuario. O sea que cuando usted va a recibir la palabra es buscando en la enseñanza para ponerla en práctica afuera en la calle, comenzando desde su casa. El Evangelio, por su parte, uniéndola a la experiencia de Génesis capítulo 18 del 1 al 15, 21, 1 al 7, Romanos 5 del 1 al 11, está en el capítulo 9 del Evangelio de Mateo. Desde el verso 35 se sigue leyendo hasta terminar en el verso 15 del capítulo 10. Y dice así la palabra. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus impuros para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayan, y en ciudades de samaritanos no entren, sino vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia reciben, den de gracia. No lleven oro, ni plata, ni cobre en sus cintos, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el obrero es digno de su alimento. Pero en cualquier ciudad o aldea donde entren, infórmense de quién en ella es digno y quédense allí hasta que salgan. Al entrar en la casa, saluden, y si la casa es digna, pues su paz vendrá sobre ella. Pero si no es digna,
su paz se volverá a ustedes. Si alguien no los recibe, ni oye sus palabras, salgan de aquella casa o aquella ciudad y sacudan el polvo de sus pies. De ciertos digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Entonces, si usted sigue leyendo el capítulo hasta terminar del 10 y siguiéndola así por el capítulo 11, usted va a encontrar que Jesús también le habla a los discípulos, esos 12 que son mencionados en los versos del 2 al 4, que también es para nosotros hoy. Habla de que el tipo de persecuciones que vamos a sufrir, a quién deben tener temor, o sea, no deben temerle a cualquier ser humano, que hay que confesar a Jesús delante de los hombres, que hay que entender que Jesús, la fe es causa de división, que hay recompensas para los que son fieles. También va preparando para los mensajeros de Juan el Bautista, que son los que vienen a preguntarle cuando ya él está en la cárcel si es a él a quien hay que esperar o hay todavía o si es él el que tenían que venir. Pero también habla de las ay de tal ciudad por su impertinencia. También el ofrecimiento de venir a Jesús y descansar. O sea que el capítulo 10 y 11, junto con los últimos versos del 9, prepara a cada creyente a cómo predicar, a dónde ir, qué decir y qué esperar a dónde va. Fíjese que dice que uno no debe cobrar por el trabajo que Jesús se encomienda, porque lo que nosotros vamos a recibir es parte de la paga que nosotros vamos a tener, es el alimento, es la ropa, es el techo, es el agua. O sea, que es lo que se necesita para ir de paso predicando la palabra. También habla de las persecuciones, de cómo inclusive la persecución comienza en la casa, con la división que viene de familia cuando usted viene a predicarle y hay alguna persona, miembro de su familia, su papá o su mamá, o un hermano, una hermana, que vienen y se ponen en contra suya porque usted ya no es igual que ellos. Y también a quien hay que temerle, no a un ser humano, sino a Dios, que es el que decide con el alma de uno. Así que nosotros encontramos que la mies es el mundo, que nosotros estamos llamados a predicar a los que no tienen pastor, ¿verdad? Que andan como ovejas extraviadas, que son ovejas extraviadas. Pero también, como somos pocos los predicadores, los que predicamos del reino de Dios para que la gente se convierta, se arrepienta de pecado y venga a los pies de Cristo, orar para que el Señor levante a la gente para que predique donde el Señor quiere. Porque la palabra debe ser predicada en todo el mundo, y hoy día, más que montar un burro o caminar de una ciudad a otra, o montarse en un tren para ir, o quizás en un avión, o en una avioneta, o en un barco, hoy ya con la tecnología nosotros podamos llegar a muchos rincones del planeta, y sobre todo a mucha gente que tiene la tecnología, porque hay que ir a la calle para ir a aquellos también que no usan celular, porque hay miles de personas, millones de personas que no usan celular por muchísimas razones. Entonces, ellos también necesitan recibir la palabra, y por eso está el envío. No limitarse a la comodidad de la casa, como muchos que todavía quieren vivir con la mentalidad del COVID-19 y el enclaustramiento al que obligaron a todo el mundo a que estén en la cama viendo el culto de adoración por el celular o por la computadora. No, ya ese tiempo pasó, y hay que estar vigilantes para que no vuelvan con otra treta igual.
para que no hagan con la humanidad lo que hicieron ya, para beneficiar a unos cuantos. Así que eso es para que nosotros vayamos a predicar, que le hablemos a la gente de tú a tú sobre las verdades del reino, como dice aquí, y díganle, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién es el reino de los cielos? El único que por medio de su muerte en la cruz justifica, hace justo y reconcilia con Dios. Así que hoy puede ser el día de salvación para alguna persona con la que usted hable. Pero recuerde que no solamente es hablar de la palabra, es también vivir la palabra. Porque una cosa es lo que usted dice, que la palabra se la lleva el viento, o entran por un oído y salen por el otro, y otra cosa es lo que usted está haciendo, que está divorciado de lo que dice. Y el mensaje visto, las actitudes tienen más peso que las palabras, porque muchas de las palabras a veces son aprendidas, a veces son repeticiones, a veces son pura intelectualidad y no hay nada de aquí del corazón, no hay una transformación del corazón que renueva la mente. Así que permite el Señor que en este tercer domingo, que la iglesia sigue reafirmando ese bautismo de Jerusalén, donde inicia la iglesia cristiana. Y hoy ya está diversificada en 1.000.000 de cosas, pero la palabra de Dios es la misma hoy y siempre, porque Dios no cambia, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por todas las generaciones. Para que antes que Jesús vuelva por su iglesia a juzgar con él, usted pueda ser encontrado apto para el reino. Que Dios te bendiga, sigue disfrutando de este hermoso domingo, la mitad del mes de junio, y que tu semana sea llena de bendición y que Dios brille a través de ti.